Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. ¿Cree usted que ha bajado la criminalidad como el presidente, según esas cifras que manejaba, ha afirmado esta mañana en el Congreso? Bueno, yo creo que el presidente Sánchez, que su patriotismo es pactar con Otegi, con los bilduetarras, lo que le pasa es que está encerrado en Moncloa, no recorre los barrios, no habla con la gente. Y en los barrios, en Puente de Vallecas, en Villaverde, en Rivas, en Fuenlabrada, lo que nos hablan es de que ha aumentado la delincuencia. Las madres que tienen miedo a que sus hijas vayan caminando por la calle, que ya no les dejan salir del metro y volver a casa solas, que tienen miedo que vayan el viernes al Parque del Oeste, porque resulta que se encuentran con grupos de menas con machetes que les agreden. Y esta es la realidad, que han aumentado los delitos sexuales un 5%, y que los delitos en la calle con lesiones también han aumentado. Las bandas latinas es el día a día de las noticias. Todos los días estamos escuchándolo, ¿no? Entonces, yo le invitaría a Sánchez que bajara. Si se atreve a recorrer las calles, a lo mejor es que tiene miedo porque la abuchean allá donde va. Y que le cuenten los vecinos cuál es su realidad. Y la realidad que él no hace más que impulsar, porque ahora, con el efecto llamada que va a provocar con los 15.000 menas a los que va a dar tarjeta de residencia, trabajo, etcétera, pues lo único que hace es agravar la situación. Esta es la realidad de este gobierno socialcomunista. Perdone que le interrumpa. Estaba usted precisamente refiriéndose a una normativa que se aprobó en Consejo de Ministros ayer, que en teoría busca pues, que puedan acceder, digamos, a un contrato de trabajo legal los menores que viven en centros antes de los 18, que puedan trabajar desde los 16. El objetivo, se supone, es evitar que esa gente termine en la delincuencia. ¿Usted no comparte que vaya a conseguir ese objetivo, por lo que nos dice? Bueno, mire, a mí lo que me parece es que es muy injusto para un inmigrante que viene legalmente a España, que hace la cola, que espera meses, que hace todos los papeles, que cumple con la ley, que respeta todo lo que pedimos, que ahora que los inmigrantes ilegales que saltan la valla de Ceuta, que algunos de ellos agreden a nuestra policía, les premiemos con un permiso de trabajo. ¿Por cómo vamos a cometer esta injusticia? Y además, ¿qué consecuencias tiene? En Marruecos, con 17 años, te obligan a hacer el servicio militar. Los padres que van a decidir, escuchando a Sánchez, mandarnos a todos los menores a España, porque tendrán permiso de trabajo inmediatamente. Eso es lo que está provocando esta medida de Sánchez. En Madrid estamos pagando más de 3.000 euros al mes por plaza por mena. 3.000. Los 3.000 euros que no tienen las madres para pagar la educación de sus hijos, o la guardería, o el bachillerato, o para pagar la cesta, la compra, o para pagar el alquiler de su vivienda. Entonces, ¿qué pasa? Que le damos 3.000 euros al MENA que acaba de entrar. Le damos el permiso de trabajo automático, y al inmigrante legal que está esperando, que siga esperando. ¿Esa es la solución? Yo creo que no. Eso es lo contrario exactamente a lo que tenemos que hacer. Lo que hay que hacer es cumplir con la ley, proteger a quien cumple con la ley y ayudar a las familias que lo están pasando muy mal, a los españoles que lo están pasando muy mal, que les han subido el precio del gas, el precio de la luz, la cesta de la compra, una inflación al 4%, la gasolina. De que se destinase... Es en lo que tenemos que estar, no los menas. Me hablaba usted de que se destinase los más menas dinero... hay que repatriarlos a sus países de origen. Más dinero público a la educación, por ejemplo, infantil. Es una de las condiciones que ustedes le han puesto sobre la mesa al gobierno de Díaz Ayuso para negociar presupuestos. Quieren que se generalice el acceso a una educación infantil gratuita. Vamos con la propuesta, si le parece, José Ignacio Wert, y ahora la comentamos. Sí, es como decías, María, una de las principales exigencias que pone Vox encima de la mesa para negociar los presupuestos con el Partido Popular, la gratuidad absoluta de la etapa de 0 a 3 años. Dicen que esta tiene un coste aproximado para las familias de 500 euros al mes y que los cheques escolares son de 160. Así que piden a la Comunidad de Madrid que se haga cargo de todos los gastos en esta etapa educativa, que no es de escolarización obligatoria, también en los casos de aquellos que se han quedado sin algunas de las plazas públicas disponibles. Según los cálculos de Vox, garantizar la gratuidad absoluta en todas las etapas educativas tendría un coste de 383 millones de euros. Para la formación que lidera Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid, no aceptar estos planteamientos haría muy difícil llegar a acuerdos.
Gracias, José. ¿Le parece posible, digamos, con esos números que se manejan, con ese presupuesto, que se pueda extender esa gratuidad? Digamos, plazas públicas en la educación infantil ya existen, pero no cubren la demanda. Efectivamente, o sea, tenemos 20.000 familias que tienen que pagar casi 500 euros de guardería. Pretendemos que las mujeres y los padres se incorporen al mercado de trabajo trabajando los dos cuando no pueden pagar a lo mejor la guardería. Esas son las políticas de conciliación, que a las mujeres muchas veces no les merece la pena trabajar porque les cuesta más la guardería. Entonces tenemos que resolver esto. No puede ser que niños en colegios concertados, en bachillerato, tengan que abandonar el colegio porque no se les cubre la plaza y se tengan que ir a otro colegio, en bachillerato 1 y 2. No puede ser que tengamos 25.000 jóvenes en Madrid sin plaza de FP. Eso es intolerable, cuando las empresas nos están diciendo que les falta gente con formación y tenemos un 37 y pico % de paro entre los jóvenes. Miren, tenemos un presupuesto en la Comunidad de Madrid de 23.000 millones. La medida de gratuidad que pedimos en Vox no llega a los 400 millones. 400 millones que nos estamos gastando en cosas que no son necesarias, en promoción de consejerías, en coches oficiales, en edificios alquilados carísimos, en observatorios, en subvenciones a chiringuitos de la izquierda, en miles de planes que no son fundamentales, sendas de bicicletas. Oiga, vamos a lo prioritario, vamos a dar una oportunidad a todos los niños para poder educarse, porque esa es la clave para tener un futuro, para tener prosperidad, para tener un ascensor social, para ayudar a las familias frente al atraco de Sánchez, que nos va a abrasar a la clase media, va a abrasar a la clase media española a impuestos. Entonces, lo que queremos es resolver el día a día de las familias, y ahora mismo la educación supone un 13% del impacto económico en el gasto de las familias, un 13%. Nosotros desde Vox lo que queremos en la Comunidad de Madrid es ayudar a las familias, que son las más vulnerables, las que tienen hijos, a la pobreza. Y en eso es en lo que tenemos que estar, no en otras cosas que no son fundamentales, como los chiringuitos de género, los chiringuitos del clima. Que le pregunte también por un debate que está ahí, que se ha, digamos, reabierto a raíz del anuncio de que se va a elaborar una ley para prohibir la prostitución. ¿Cree que el camino es ese, una ley abolicionista, digamos, una ley que prohíba la prostitución? Mire, lo que es fundamental es acabar con la trata. Y la trata precisamente la ejercen las mafias que protegen nuestros políticos cuando protegen a la inmigración ilegal. Y la mayoría de nuestros políticos, los de la izquierda, que protegen a la inmigración ilegal, y otros que les da miedo hablar de esto, de la inmigración ilegal, lo que hacen al final es promover, subvencionar a ONGs y a mafias que se dedican a traer a miles de personas en pateras, por cierto, algunos de los que luego atentan, como en Torre Pacheco, contra los españoles, en atentados yihadistas. Entonces, lo que tenemos que acabar radicalmente es con la inmigración ilegal. Lo que tenemos que acabar es con la protección de nuestros políticos a las mafias. Las propias prostitutas lo que tenemos que hacer es ser muy claros en esto y defender ilegales, ¿no? la dignidad de la mujer. En contra de su voluntad, claro. Digo que las propias prostitutas son inmigrantes ilegales, claro, en la mayoría de los casos engañadas. Efectivamente. Muchas, mire, yo he tenido contacto con muchas de ellas y me contaban cómo cuando habían atravesado el desierto les habían quitado toda la documentación, les habían obligado a ejercer la prostitución, se habían quedado embarazadas en Argelia o en otros países, las habían embarcado en una lancha de estas y habían llegado a España, donde encima les decían que tenían que trabajar durante 6 años para que les devolvieran la documentación. Y esto me lo han contado mujeres que casi no podían hablar, que recuperaron el habla meses después de mucho cariño, mucha atención por parte de mucha gente. Y estas son las víctimas de la trata, a las que nuestros políticos, protegiendo la inmigración ilegal, están dejando desamparadas, completamente desamparadas. Y este tema lo conozco muy bien y por eso me atrevo a hablar de él con mucha claridad. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Rocío Monasterio. Muy buenos días.